Abrimos sesión. Señora doña Laura Hurtado Gálvez, delegada de Cultura y Turismo del excelentísimo Ayuntamiento de Écija, ilustrísimos académicos, hermano mayor de la Hermandad de San Gil, miembros de su Junta de Gobierno, hermanos de distintas hermandades que hoy nos acompañan, señoras y señores, amigos todos. Muy buenas tardes. El tema que hoy nos convoca acerca nuestra atención a través del interés científico por el estudio de una imagen devocional tan importante, a indagar sobre su posible autoría dentro de una época de la historia moderna, el siglo XVI, en el que las imágenes de crucificados desempeñaron un papel crucial en la religiosidad popular y tuvieron un impacto significativo en las hermandades religiosas y en la Semana Santa de su época. Los crucificados fueron herramientas de devoción y evangelización, y en su condición de obras de arte, los artistas que las crearon nos ofrecieron obras de gran realismo y emotividad, buscando representar el sufrimiento de Cristo de manera vívida y conmovedora. Es el caso del Santísimo Cristo de la Salud de la Hermandad Sacramental de San Gil, una talla que nuestro conferenciante conoce a la perfección y en la que su doble condición de historiador del arte y conservador restaurador le confiere la autoridad para presentarnos con sólidos argumentos nuevas consideraciones sobre la posible autoría de esta pieza de particular belleza. Agradecemos al doctor Porres Benavides el que haya aceptado nuestro ofrecimiento. A continuación, le cedo la palabra a la señora delegada, que va a intervenir en esta tarde. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más a este foro que tengo el honor de acompañar en esta mesa siempre a nuestro presidente de la Real Academia, Luis Félix de Guevara. Un tema hoy muy interesante porque más allá del inigualable valor artístico, la imaginería representa un vínculo entre lo divino y lo humano, una fuente entre nuestra fe y nuestra comunidad. Desde tiempos inmemorables, la imaginería ha sido el corazón palpitante de nuestras festividades religiosas, especialmente nuestra Semana Grande, nuestra Semana Santa. Las esculturas de nuestras vírgenes, de nuestros Cristos y también de nuestros santos no solo son obras del arte barroco y neoclásico, sino que también son portadoras de historia, de experiencias, de emociones, de esperanza, cosas que nos han acompañado y que nos han transmitido nuestros padres de generación en generación. La figura que hoy nos ocupa, nuestro Santísimo Cristo de la Salud, una de las más veneradas de nuestra ciudad, ha sido sin duda un faro de consuelo y de fortaleza para nuestros habitantes. La devoción que suscita es inigualable y atemporal. La imagen juega un papel crucial en nuestra cohesión social, ya que durante nuestra Semana Grande vemos cómo las personas de todas las edades se transforman y se unen en un acto de devoción compartida. Las calles se llenan de nuestras esculturas llevadas en pasos majestuosos, convirtiendo nuestra ciudad en un lenguaje común que nos fortalece con el sentido de comunidad. Además suponen una riqueza artística que atraen a visitantes de todo el mundo, que nos conocen y que nos disfrutan como un destino turístico, espiritual y cultural inigualable. Nosotros mostramos de esta forma nuestro profundo respeto y dedicación a esta gran tradición, como es la que tiene la Semana Santa Écija. El tema me interesa muchísimo, hay muchísimo hablado sobre los posibles orígenes de la autoría y estoy deseando de poder escucharte, Jesús. Muchísimas gracias por acompañarnos. A continuación tiene la palabra el ilustrísimo señor don Cristóbal Cordero, que va a realizar la presentación de nuestro conferenciante. Cuando quieras, Cristóbal. Excelentísimo señor presidente de la Real Academia de Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras, Luis Félix de Guevara. Ilustrísimos señores académicos y académicas. Señora delegada de Cultura y Turismo del excelentísimo Ayuntamiento de Écija. Hermano mayor de la Cofradía de San Gil y Junta de Gobierno.
señoras y señores. Hoy tengo el honor de presentar a don Jesús Ángel Porres Benavide, profesor titular de Historia del Arte de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, que impartirá una conferencia titulada El Cristo de la Salud de Écija, una reflexión sobre su posible autoría. Quiero ser muy breve y leer una sintética relación de su amplio currículum, ya que el trabajo de investigación artística que ha realizado a través del tiempo es muy numeroso, donde se aprecia una clara vocación y una pasión por el arte, sustentada por las fuentes documentales y la investigación realizada en diferentes archivos y centros artísticos españoles y extranjeros. Perteneciente a una conocida familia cijana, los Porres Benavide, nació en Córdoba, aunque él lleva con orgullo el sentirse y ser ecijano, pues llegó a nuestra ciudad a los pocos días de nacer. Comenta su hermana María que su madre le inculcó desde pequeño el amor a Écija y a su espléndido patrimonio, así como a todos sus hermanos. Conozco a Jesús desde hace mucho tiempo, probablemente a mediados de los años 80 del siglo pasado, cuando su madre me invitó a conocer en su casa de Sevilla algunas obras de arte que la familia poseía. Allí, en la calle Casa, se percibía, se respiraba el interés por el arte y la cultura. Pasando el tiempo, me pidió información sobre retratos de cijanos y de cijanas del siglo XIX, ya que estaba elaborando un trabajo sobre ese tema. Y alguna vez lo llegué a ver visitando las exposiciones sobre el patrimonio artístico que el Ayuntamiento de Écija instalaba en la desaparecida Sala Capitular. Puedo decir que es un hombre con una gran capacidad para el estudio, sencillo en el trato y humilde al mismo tiempo. Su categoría personal se engrandece al no alardear de lo conseguido con esfuerzo en su espléndida y fructífera carrera. Su trayectoria universitaria relacionada con el arte empieza en la Universidad de Sevilla, donde se licenció en Bellas Artes en 2001 e Historia del Arte en 2002, especializándose en la especialidad de conservación y restauración de bienes culturales, obteniendo la calificación de matrícula de honor. En 2004 se doctoró en la Universidad de Córdoba, defendiendo la tesis La técnica de Juan Bautista Vázquez el Viejo, dirigida por el profesor Fernando Moreno Cuadro. Ha trabajado en el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico Artístico, donde formó parte del equipo que restauró la imagen de nuestro patrón San Pablo, de la iglesia de Santa Bárbara. A partir de aquí, la obra se viene atribuyendo con bastante fundamento a Juan Bautista Vázquez el Viejo, en colaboración con su discípulo Gaspar del Águila. Ha sido profesor en Historia del Arte en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Córdoba, así como en el CES Felipe II de Aranjuez. Actualmente es profesor de Historia del Arte en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Sus trabajos de investigación se han centrado sobre diferentes temas artísticos, dedicados a la pintura, la imaginería y la retablística, sobre todo en las obras pertenecientes a la escuela sevillana de los siglos XVI, XVII y XVIII. Y, por supuesto, las dedicadas al patrimonio histórico-artístico cijano, donde manifiesta el gran interés y conocimiento que tiene de esta ciudad, su ciudad, participando activamente en diferentes ediciones de las jornadas sobre patrimonio organizadas por la Asociación de Amigos de Écija. Ha participado como ponente en varios congresos e impartido conferencias en España, Italia, Inglaterra y Chile. Ha publicado numerosos artículos, podríamos contabilizar más de 100, en revistas científicas españolas y extranjeras. Los escritos sobre arte que el profesor Porres Benavide nos presenta tienen un doble interés para el lector. En primer lugar, su lectura nos ofrece un estudio basado en una rigurosa historiografía artística. Y en segundo lugar, esta va acompañada del conocimiento exhaustivo de la técnica que empleaban los diferentes artistas, sustentados por su doble formación en historia del arte y en restauración de bienes culturales. Es decir, nos habla de la historia, de la apariencia de las obras de arte, pero también de lo que subyace debajo de ellas, lo que se esconde a través de la técnica utilizada por los artistas para dilucidar y atribuir certeramente las diferentes piezas estudiadas.
Ha colaborado como evaluador externo en la revista Tiempos Modernos y la revista UCO Arte de la Universidad de Córdoba. Ha intervenido como par académico en la revista Stoa de la Universidad de Cuenca, Ecuador. Ha impartido docencia en el programa Erasmus sobre las culturas en madera pintada en Andalucía entre el Renacimiento y el Barroco, dirigido a estudiantes de Historia del Arte, Restauración y Conservación de la Facultad di Lettere de Nápoles. Ha realizado estancias en diferentes centros de investigación, como St. Andrews, en Inglaterra, Universidad Católica de Lovaina, Universidad de Manchester y la Universidad Católica de Perú. Entre sus publicaciones destaca la edición de su tesis doctoral, titulada Juan Bautista Vázquez el Viejo, un artista castellano en Sevilla, editado por la Universidad de Sevilla, la sección de arte número 54 del año 2019. Entre sus artículos en revistas especializadas dedicadas a las artes plásticas, como el Archivo Español de Arte o el Boletín de la Cofradía Sevillana, destacan los relacionados con la pintura y la escultura sevillana del siglo XVIII. Entre ellos sobresalen los dedicados a Bernardo Lorente, Germán, Alonso Miguel de Tobar, Esteban Márquez, Juan de Dios Fernández, Juan Ruiz Soriano, Blas Morner, Cristóbal Ramos, Juan Bautista Patroni, entre otros. La interesante conferencia que el profesor Porre va a impartir versará sobre el Cristo de la Salud de Jesía, una obra escultórica de gran devoción en la ciudad, que se ha venido atribuyendo tradicionalmente al obrador sevillano de Jorge Fernández Alemán, que se podría datar en el primer cuarto del siglo XVI y en correspondencia con el estilo renacentista, fusionado en parte con el retardatario estilo gótico flamenco. Sin más que argumentar, paso la palabra al profesor Porres Benavides, que seguramente nos deleitará con sus reflexiones y nuevas aportaciones al conocimiento del Santísimo Cristo de la Salud, portentosa obra escultórica del patrimonio histórico de Cijano. Señoras y señores, muchas gracias. Bueno, pues nada, ante todo muchas gracias por la asistencia. Muchísimas gracias, Cristóbal. Creo que las expectativas que has puesto en la conferencia son demasiado grandes. Bueno, y especialmente gracias también a Clemente, ¿no?, que ha sido el que me ha invitado, que hemos sido compañeros en la Universidad de Córdoba en años quizá un poco convulsos, ¿no?, pero eso queda para nosotros. Y bueno, y a todos vosotros por haber venido, ¿no? Es verdad que este era un tema, ¿no?, que siempre había tenido en la recámara. También la tesis doctoral la hice de Juan Bautista Vázquez el Viejo. El tema de la escultura efectivamente pues siempre me ha traído, aunque últimamente también he compaginado, ¿no?, con investigaciones pictóricas del siglo XVIII, ¿no? Pero bueno, siempre la escultura renacentista pues ha estado ahí podemos decir, entre uno de mis referentes, ¿no? También quería decir, bueno, para no mentir, ¿no?, que yo por familia, ¿no?, pues soy bueno, quizás somos de dos hermandades, ¿no?, por mi familia paterna de Confalón, ¿no?, porque vivían en La Victoria, y por la materna pues siempre pues ha sido de la Soledad. Aunque sí que es verdad que te pones a escarbar, ¿no?, y es verdad que incluso encuentras algún hermano mayor en el siglo XVIII en la hermandad de San Gil, ¿no? Pero sí que es verdad que mi madre siempre, eso sí que ha estado muy acertado, Cristóbal, el amor que me inculcó, ¿no?, por Écija, pero especialmente también por el Cristo de San Gil, ¿no? Ella hija tardía, como yo también, ¿no?, y me cuenta siempre una anécdota que a mí me gustó, ¿no?, a lo mejor un poco tierna, ¿no?, pero bueno, ella siempre me cuenta que su madre embarazada, ya con 40 y tantos años, pues subió la cuesta de la iglesia de San Gil, ¿no?, para pedirle al Señor, claro, una madre así mayor, ¿no?, pues efectivamente pues tenía miedo, ¿no?, en aquellos años, y efectivamente pues vino estupendamente. De hecho ahí la veis que no está mal, ¿no?, a día de hoy. Y yo también, como hijo tardío, pues efectivamente esas cosas, pues como dicen los chavales, pues molan, ¿no? Bueno, entrando ya en faena, ¿no?, efectivamente me he ido dando cuenta que hay mucho, podemos decir, escrito, incluso mucha gente, reconozco, ¿no?, aquí en
en el pueblo, ¿no? Que, bueno, pues he conocido esta tarde a Jesús Alcalá y Rafael Fernández, porque efectivamente se ve, dice, bueno, son grandes conocedores de la imagen del Cristo, ¿no? Lo cual es muy interesante, ¿no? Pero, bueno, yo me tenía aquí preparado pues, una pequeña reflexión, que no sé si voy a abrir más melones, ¿no? Como se dice, que cerrar de esto, ¿no? Incluso, pues hay sede de buena tinta que Ana Balseca está preparando un artículo que pueda aportar, podemos decir, luces y además incluso con factores documentales, ¿no? Sobre la imagen, ¿no? O sea, que estaremos muy atentos. Bueno, el Cristo de la Salud, ¿no? Conocido popularmente, ¿no? Y de toda la vida, y aquí en el pueblo, por San Gil, ¿no? Por hallarse en la parroquia del mismo título, es una obra, ¿no? Hasta ahora anónima del siglo XVI, me parece de mediados del siglo XVI, ¿no? Y arranca, podemos decir, o por lo menos la devoción al Cristo crucificado arranca, si me equivoco después en el, por favor, Santos o Rafael Reina, pues hacerme también correcciones, ¿no? Pero se ve cómo era una de las devociones primigenias de la hermandad. Bueno, en el propio libro de regla, en el libro de regla de la hermandad, pues se dispone que tenía que salir un Cristo crucificado y una imagen de Nuestra Señora, ¿no? El origen de la vocación de la salud, los que sabéis del tema, no es muy antiguo, ¿no? De hecho parece que es a finales del siglo XIX y asociado, ¿no? a un milagro o una tradición, ¿no? De que al abrirse, ¿no? En 1612 varios pozos cerca de la calle del Torcal, ¿no? Pues apareció un crucifijo en perfecto estado, ¿vale? Y empezó a conocer como de la salud, ¿no? Era curioso, ¿no? Que además en estas fechas, ¿no? Pues a lo mejor de la peste y eso, pues el aire era totalmente respirable y no como el resto de pozos, ¿no? Que había agua, podemos decir, o por lo visto las antorchas no se apagaban de la falta de oxígeno, ¿no? Por lo que la población empezó a llamarlo, parece ser, ¿no? De la salud, ¿no? Curiosamente también se le atribuye ese origen, aparte de esa vocación, ese origen mítico, ¿no? Realizado por Nicodemo. Claro, aquí en Écija esas cosas las tenemos, mi madre siempre me lo ha contado, ¿no? La Virgen del Valle es de San Lucas, ¿no? Dice, joder, San Lucas, la verdad, el hombre es lo que trabajamos, ¿no? Entre pintura y escultura. Y pero claro, el Cristo de la Salud, pues no podía ser menos, ¿no? Dice, bueno, pues de Nicodemo, ¿no? O sea que... Pero, claro, esto es muy interesante porque, por ejemplo, esto lo sacó Ana y Marina, ¿no? En el libro que hicieron de la hermandad. El testimonio que voy a decir, pero al propio Nicodemo, por ejemplo, se le atribuyen, ¿no? Imágenes como esta que estamos viendo en pantalla del Volto Santo de Lucas, ¿no? En Italia. Y es muy interesante el testimonio del párroco Fernando López de la Peña en un libro de funciones de la parroquia en 1656, que dice así: Francisco de Guzmán, maestro escultor, viendo la hechura del Santo Cristo que está en esta iglesia del Señor San Gil, de esta ciudad de Écija, afirmó que había oído decir a Pablo de Villegas, puede ser a lo mejor un error en la transcripción, y que sea Francisco de Villegas, uno de los discípulos que tuvo Martínez Montañés, que trabajó en Cádiz, maestro de escultor, natural de Medinaceli, y a Juan Martínez Montañés ser una de las 3 copias que hizo San Nicodemo por Jesucristo nuestro Señor, ¿no? O sea que poca broma, ¿no? Bueno, es verdad que efectivamente este tipo de leyendas, ¿no? Leyendas populares, podemos decir, pues que son relativamente comunes, ¿no? El propio Cristo de Confalón tiene esa leyenda, pues también que apareció, ¿no? En un pozo en la localidad del Rubio, si mal no me acuerdo, y cómo pues tuvieron que descalzarse, ¿no? Para poder sacarlo, ¿no? Y después comenzó a dársele culto en la propia iglesia de los mínimos, ¿no? Bueno, sí que sabemos cómo el Cristo de San Gil originalmente estaba en una viga de imaginería, ¿no?
Claro, este tipo de construcciones, pues, por desgracia, prácticamente las hemos perdido todas, salvo una, ¿no? Bueno, este es algo parecido, pero no es lo mismo, ¿no? Porque efectivamente es uno de Cristos de las Rejas, como me parece hay uno también en la provincia de Badajoz, este está en Jumilla, pero ya el único testimonio prácticamente que queda es este, ¿no? Que reconozco que fui a verlo la semana pasada y a fotografiarlo, porque es la única, podemos decir ya, conocida aquí en España, en Centro Europa, en Alemania sí que hay otras, ¿no? Vigas de imaginería in situ, ¿no? Pero esta quizás es el único ejemplo que hay en España de viga de imaginería en el convento de Santa Clara de Tordesillas, ¿no? Y sabemos cómo la fábrica de la parroquia pues cedió la imagen en 1614 para que presidiera la capilla sacramental, siendo el licenciado Pablo de Aguilar Almodóvar el presbítero mayordomo que tomó esta decisión, ¿no? Bueno, en esta capilla estaba ya la hermandad de la coronación de Espina y San Marcos, que se había fundado en 1581, posiblemente pudiera haber tenido, por lo menos eso es lo que defiende Marina, ¿no? Y Ana Balseca, ese origen en el hospital de San Marcos, que estaba relativamente cerca, y esta ubicación, podemos decir, tan complicada en esta viga de imaginería, pues, según dice el escrito, dificultaba la limpieza, ¿no? Y propiciaba el anidamiento de golondrinas y lechuzas y otros pájaros en los brazos de la cruz, lo que pues ya el párroco o el presbítero pues de alguna manera determina de bajarla, ¿no? Y cederla a la hermandad. Las imágenes de los crucifijos en la bajada media se dispusieron, en palabras de Sicardo de Cremona, en un sitio preeminente, ya sea bien o en estas vigas, ¿no? O en una zona, podemos decir, alta del presbiterio, como signo de victoria, ¿no? O como él decía, para que amemos a nuestro Redentor desde el fondo del corazón. ¿Vale? En términos parecidos se expresó Guillermo Durando a finales del siglo XIII. La cruz triunfal, en la mayoría de los casos, está ubicada en medio de la iglesia, lo que viene a significar cómo amamos a nuestro Redentor desde lo más hondo de su corazón. Su cuerpo, como dice Salomón, está en el centro del trono de amor de las hijas de Jerusalén, y estuvo colocada en el centro para que todos, viendo el signo de la victoria, exclamen: salve árbol de la salvación de todos los tiempos, y para que en nosotros nunca decaiga el amor de Dios, que ha sacrificado a su único Hijo por redimir a un esclavo, de modo que podamos seguir el ejemplo del crucifijo. Bueno, una cita un poco larga, pero me parecía interesante el tema también de la disposición en esa época, ¿no? También, efectivamente, otros también opinan que esa disposición de alguna manera pues acercaba, ¿no? A los fieles en el sacrificio de la misa, ¿no? Y de alguna manera pues podían ver, ¿no? A Cristo clavado en la cruz, ¿no? De una manera incruenta, pues también venía sobre la mesa del altar, ¿no? Fruto del Concilio de Trento, en sus instrucciones de 1577, se alienta y prevé la disposición de este tipo de vigas, ¿no? Bueno, esta es un poco más compleja, la viga del retablo mayor de la Catedral de Sevilla, donde arriba, ¿no? Pues se dispuso el Cristo, el famoso Cristo del Millón, ¿no? No sería una viga, a lo mejor, como la que veíamos antes, pero bueno. Y dice, ¿no? Bajo estas instrucciones, bajo el arco de la bóveda de la capilla mayor en todas las iglesias, pero especialmente en las parroquiales, se colocará adecuadamente una cruz, con la figura de Cristo crucificado en ella, de madera o de otro material de pie y decorosa hechura, si no fuese posible colocarla en dicho lugar, porque el arco o la bóveda fuesen demasiado bajos, suspéndanse sobre la pared del mismo arco en el lado exterior, bajo el techo o bien directamente sobre la reja de entrada a la capilla, como habíamos visto antes en Jumilla, ¿no? Bueno, así, por ejemplo, sabemos cómo las imágenes, ¿no? De las vigas fueron una cosa relativamente
normal, ¿no? en la Baja Andalucía o en Andalucía también occidental. Así, por ejemplo, sabemos cómo Jorge Fernández Alemán pues contrata, ¿no?, el ahora denominado Cristo de la Amargura, ¿no?, de la localidad cercana de Carmona, o también en Lebrija, que seguramente estuvo en la misma disposición de una viga de imaginería, ¿no? Pero efectivamente podemos decir también que este recurso de las vigas de imaginería, como dice, ¿no?, Pablo Pomar, ¿no?, pues fue quizás ameno, ¿no? Y quizás el proceso paulatino de desmantelamiento de dichas vigas fue unido a la devoción que muchas veces tenían estas imágenes, con lo cual, claro, tan alta, pues se prefería a lo mejor bajar, ¿no?, a la contemplación de los fieles, ¿no? En 1630 tenemos otro testimonio de un sacerdote de la archidiócesis, don Gonzalo Padilla, que dice: era costumbre poner en lo alto de la iglesia, en medio de la nave, una viga, donde estuviese una imagen de crucifijo para que los fieles adorasen entrando en la iglesia. O el testimonio del visitador de la diócesis, un siglo adelante, Francisco de Mesa, en 1754, quien, al referirse al Cristo de la Viga de Jerez, que Jerez entonces pertenecía a la misma diócesis, dice que de la colegiata de Jerez, dice que recibía ese nombre por haber estado colocado sobre una viga, en el arco de acceso a la capilla mayor, como aún hoy se conservan semejantes efigies en muchas iglesias antiguas del arzobispado. O sea que a mediados del siglo XVIII todavía teníamos algunos ejemplos de este tipo. Pero claro, también otros opinan, ¿no?, que a lo mejor la devoción, podemos decir, pues creciente, ¿no?, a Jesús sacramentado, que se irá disponiendo, ¿no?, en tabernáculos, en los propios retablos mayores, pues quizá pues desviará un poco la atención, ¿no?, hacia esos Cristos. Sobre todo está la presencia real de Cristo en la Eucaristía, ¿no? Y unido, podemos decir, a querer bajar esas imágenes, ¿no?, para tenerlas más cerca de los fieles, ¿no? El propio Gonzalo Padilla, ¿no?, dice: ante la imposibilidad de mantener con decencia estos crucifijos en su ubicación original, determinaron los fieles bajar estas imágenes y colocarlas en capillas decentes como hoy están, ¿no? Bueno, aquí tenemos la foto de lo que sería el Calvario, ¿no? Pues esto me parece, esta foto me la ha pasado el Albacea, ¿no? Cómo estaría posiblemente en la viga de imaginería, ¿no? Bueno, aunque no lo he dicho, la imagen de la Dolorosa y el San Juan, aunque tienen un estofado, podemos decir ya rococó, pero son del mismo conjunto, ¿no? Bueno, efectivamente la devoción, ¿no?, al Cristo pues comenzó, ¿no?, en aumento, y parece ser que ya al año siguiente ya salió en procesión, e incluso sabemos como en el siglo XVIII se labrará una nueva capilla y un nuevo retablo mayor, ¿no?, en la década entre 1770 y 1780, en cuyo camarín, ¿no?, está la propia imagen del Cristo, ¿no? Bueno, la imagen, bueno, aquí tenemos esos detalles donde podemos ver un poco también esas características afines, ¿no?, a la propia cabeza del crucificado, ¿no?, esos ojos achinados, un poco también muy prominentes, ¿no?, y la nariz quizá también recta, ¿no?, parecida, podemos decir, a la del propio Cristo, ¿no? Como apuntan, ¿no?, volviendo a la imagen del Cristo, como apuntan las autoras del libro, ¿no?, la imagen se erige como la mejor manera de estudiar los cánones clásicos y representar al hombre con sus proporciones perfectas del siglo XVI. Claro, si estamos a mediados del siglo XVI, pues de alguna manera también pues ya se manejan, podemos decir, algunos libros de anatomía, ¿no?, y efectivamente hay ese interés, podemos decir, naturalista, ¿no?, como propugnaba en 1526 Diego de Sagredo, posteriormente
Este es el libro que hace Juan Valverde de Amusco, que seguramente quizá ya no le influiría porque la obra estaba realizada o para realizar, ¿no? Pero para que veáis un poquito ese interés, podemos decir, por representar, ¿no?, el cuerpo humano de una manera naturalista, ¿no? Bueno, de la propia imagen, ¿no?, vemos como la cabeza pues, se encuentra descolgada hacia el lado derecho y hacia abajo. La cara tiene esa forma ovalada, ¿no?, que hemos visto un poco parecida antes. También es bonito, ¿no?, que un hijo pues, se parezca a su madre, ¿no? Con esa boca entreabierta, dejando ver la dentadura, esos párpados, ¿no?, que decíamos antes también igualmente entreabiertos, que dejan ver el iris, ¿no? Bueno, aquí además, después de la magnífica restauración de Carmen Baima, pues se aprecian mucho mejor esos detalles, podemos decir, en la policromía, ¿no? Bueno, la barba no demasiado definida, pero que tiene esa forma partida, o podemos decir bífida, ¿no? Y quizá lo más llamativo es el largo mechón, ¿no?, que le cae sobre el pecho, ¿no? Bueno, también de alguna manera muy interesante la corona de espinas, ¿no?, bastante potente, un poco más evolucionada que la típica de 8, o que era típica, podemos decir, a lo mejor en el primer cuarto del siglo XVI, ¿no? El tratamiento del torso muy alargado, ¿no? También antes hace un momento estábamos hablándolo, estábamos comentándolo, que este canon, ¿no?, tan alongado, ¿no?, que casi corresponde como a un jugador de baloncesto, ¿no? Quizás se debe, ¿no?, gracias por la apreciación, ¿no?, quizás se debe también al emplazamiento que tenía en esa viga de imaginería, ¿no? El primero, ser una imagen de gran tamaño, pero también podemos decir muy alta y un canon muy alongado, ¿no?, muy esbelto, ¿no? Con podemos decir, ese estudio anatómico de las costillas, el vientre un poco abultado, ¿no?, muy naturalista, ¿no? Y incluso el arranque de los músculos, ¿vale? Especialmente, como recalcan también Ana y Marina, ¿no?, el del córaco braquial, ¿no? El sudario, paño de pureza, ¿no?, fenomenalmente también recuperado, de tipo hebraico, propio, ¿no?, de estas imágenes por lo menos de la primera mitad del siglo XVI, pero ya podemos decir que sin ese plegado a lo mejor tan complicado que tienen imágenes anteriores, ¿no?, como el Cristo a lo mejor de la Veracruz de Sevilla, sino que efectivamente aquí tiene una simplicidad, ¿no?, podemos decir, más propia del Renacimiento, ¿no?, o incluso ya casi del manierismo, ¿no? No así efectivamente el nudo, ¿vale?, que sí tiene esos resabios, podemos decir, goticistas, ¿no? Bueno, también sabemos cómo la imagen efectivamente hemos dicho que comienza a salir en procesión a partir de 1615 y empieza también a ser admirada, podemos decir, de manera exenta, ¿no? Con lo cual la cruz pues, también tiene un mayor protagonismo, ¿no? Aquí tenemos la antigua cruz, esa cruz barroca, ¿no?, que se le hace en el siglo XVIII, ¿no?, me parece hacia 1700, no sé si era 14, ¿no?, que tuvo que ser efectivamente sustituida hace unos años por la rotura de la misma, ¿no? Bueno, la imagen también sabemos que tuvo, como se ve en esta fotografía, algunos postizos, por ejemplo ese sudario de tela o las azucenas de plata a la misma o manera parecida que lleva el Cristo de Confalón, esa corona de plata, ¿vale?, típico, podemos decir, postizo propio de las imágenes, ¿no?, en toda España, ¿no? También algunas intervenciones, ¿no?, que no hemos a lo mejor comentado, ¿no? Sabemos que hay parece ser que hay una en el siglo XVIII, o esta que aparece en el libro no la saco de ningún archivo, aparece en el libro de Luis Álvarez Duarte,
donde, ¿no?, pues también eran otros criterios, pues por ejemplo le cambió la moña del sudario. Bueno, Luis Álvarez Duarte pues no era restaurador y el hombre pues hizo lo que pudo en su época, ¿no? Claro, esto quizá hoy en día pues nos choca, ¿no?, lo de cambiarle esa parte del sudario porque tenía un ataque de xilófago. Hoy en día pues igual se hubiera pues efectivamente pues consolidado, ¿no?, y permanecido, ¿no? Pero bueno, efectivamente era otro tiempo, ¿no? Y posteriormente por la última restauración, ¿no?, que le hizo Carmen Baima, que me parece que la realizó aquí en la localidad, ¿no? Bueno, entrando ya un poco en faena, que me parece también que quizá lo que más nos interesa, ¿no?, el Cristo, efectivamente, como bien también decía la delegada, y Cristóbal pues ha tenido algunas veces atribuciones, ¿no?, más o menos podemos decir acertadas, ¿no?, o en la época. Algunas, por ejemplo, la ponen, ¿no?, en el círculo de Roque Balduque, por ejemplo, por comparaciones, ¿no?, como esta, por ejemplo, del Cristo de la Veracruz de Alcalá del Río. Claro, efectivamente son imágenes hechas, podemos decir, en el mismo momento. Pero es verdad que el tratamiento, ¿no?, para empezar, mucho más musculoso, ¿no?, y más potente de las imágenes de Roque Balduque, ¿no?, así, por ejemplo, el tratamiento del sudario, que es un poco más goticista, pues efectivamente parece ser que no fuera el autor, ¿no? Pero bueno, otras atribuciones, por ejemplo, pues mucho más descaminadas, ¿no? Por ejemplo, algunos, ¿no?, como hacía Serrano Ortega a principios del siglo XX, que decía: se venera la tradicional imagen del Cristo de la Salud atribuida al maestro sevillano Pedro Roldán, ¿no? O que eso ya sí que es un patinazo, ¿no? O la creencia de que su nieto, Pedro Duque Cornejo, durante un viaje que realizó desde Sevilla a Córdoba entre 1750 y 1757, restauró la Sagrada Imagen. Eso quizás no es tan descabezado porque efectivamente, ¿no?, y Manuel García Luque, pues con buen criterio ha visto, ¿no?, la autoría de Duque Cornejo en la imagen de la Virgen de la Soledad, con lo cual, y sabemos, ¿no?, como Duque Cornejo pues trabajó, ¿no?, en algunos de los relieves o incluso algunas de las figuras del paso procesional del Cristo yacente, y tuvo la localidad, con lo cual a lo mejor pues pudo ser, ¿no?, que efectivamente pues también antiguamente los escultores, ¿no?, pues eran los que restauraban las imágenes, ¿no? La imagen también se ha puesto, podemos decir que o se ha visto un poquito, pues muchas veces en relación, por ejemplo, con el Cristo de San Agustín de Granada, ¿no?, quizás atribuido a Jacopo Florentino, por esa forma, ¿no?, podemos decir, o esas tendencias, ¿no?, italianizantes, o de las culturas, ¿no?, más elegantes, ¿no?, que efectivamente nos hablan de una nueva tipología de Cristo, no ya el Cristo gótico, ¿no?, anterior, muchas veces a lo mejor con esa anatomía un poco quebrada, ¿no?, sino es un Cristo, podemos decir, centrado en la cruz, ¿no?, y más naturalista, ¿no? O, por ejemplo, bueno, antes que veíamos las imágenes de Jorge Fernández Alemán, ¿no?, pues esa, por ejemplo, el difunto, ¿no?, don Emilio Gómez Piñol, pues creía que podía estar en la órbita de Jorge Fernández Alemán. A mí no me lo parece, ¿no?, porque efectivamente creo que es otra tipología, está cercana, ¿no?, y efectivamente sí que a pesar de que, bueno, que por don Emilio pues siento pues muchísima, iba a decir devoción, ¿no?, pero bueno, como profesor, ¿no?, que me dio clase, pues yo recuerdo que sus clases eran de un verdadero sabio, ¿no?, pero quizá con esa atribución pues no estoy del todo de acuerdo, ¿no?, porque creo que es otro modelo, ¿no? Él la ponía en comparación, bueno, con algunas figuras de Jorge, como el crucificado de la capilla, el crucificado grande, que está ahora en el retablo de la capilla de San Pablo, si lo recordáis, el que está arriba, ¿no?, o algún otro crucificado, ¿no?,
Pero bueno, sí que me parece también, bueno, aquí estamos viendo el rostro del Cristo de San Agustín de Granada, y sí que es verdad que, ¿no?, que a lo mejor esa forma de solucionar, por ejemplo, los ojos, ¿no?, que le dan ese patetismo, o incluso esa boca entreabierta, incluso la forma, aunque es verdad que aquí es más detallada, ¿no?, de la barba, pues efectivamente sí que recuerda, ¿no?, podemos decir, un poquito la forma como está trabajada el Cristo de la Salud, ¿no? Claro, la imagen, de alguna manera, esto también lo proponía Alfonso Pleguezuelo, que las imágenes de crucificados a principios del siglo XVI van a tener una fuerte influencia, anterior, estos Cristos, podemos decir, tan magros, no tan delgados, pueden tener ese origen en la tradición flamenca o germánica, ¿no? Pero Alfonso Pleguezuelo afirmaba, ¿no?, que la influencia marcadamente francesa de los crucificados del siglo XIV se va a ir paulatinamente sustituida, o se va a ir viendo paulatinamente sustituida a lo largo del siglo XV por la borgoñona, ¿no?, ya que la influencia puramente italiana, esto sí que es una realidad, por lo menos en España, no hará su aparición, podemos decir, hasta bien entrado el siglo XVI, ¿no? Claro, en Castilla, por ejemplo, pues sí que tenemos estos crucificados, por ejemplo, este que hace Juan de Balmaseda, ¿no?, este crucificado, podemos decir, delgado, muy atlético, en cierto modo también naturalistas, ¿no?, que se puede ver como un precedente, ¿no? Incluso, por ejemplo, bueno, estas son mucho más trágicas, podemos decir mucho más flamencas, ¿no?, pero esta figura del San Juan y la Dolorosa, pues también, en cierta manera, pues nos recuerdan a nuestra Dolorosa y el San Juan de aquí, ¿no? Sí que me parecía interesante, por ejemplo, algunos dibujos, ¿no?, como este de Alonso Berruguete, comprado recientemente por el Museo del Prado, donde vemos una disposición, podemos decir, más parecida, ¿no? Alonso Berruguete, que es verdad que tiene una formación italiana muy importante, pero también muchas veces, pues en España hemos tenido muchas veces esa doble influencia, muchas veces incluso, por lo menos en la zona castellana, a lo mejor en la zona aragonesa, la influencia italiana, por motivo, podemos decir, lógico, ¿no?, porque el sur de Italia era parte de la corona de Aragón, pues estaban más marcados. Pero es verdad que aquí en Castilla, los territorios conquistados por Castilla, la influencia, ¿no?, centroeuropea muchas veces es más fuerte que la italiana, ¿no? Pero bueno, en este Cristo de Alonso Berruguete podemos ver esas características, ¿no? También incluso, aunque el lazo, pues efectivamente no tiene mucho que ver, pero sí ese, podemos decir, sudario, sencillo, ¿no?, y sobre todo la anatomía, ¿no?, centrada incluso en la caída de la cabeza, que nos puede recordar, ¿no?, al Cristo de San Gil, ¿no? Incluso hay algún otro dibujo, por ejemplo, uno de Hugo van der Goe, ¿no?, que se conserva en las colecciones reales de Gran Bretaña, que también, pues efectivamente, recuerdan. Toda esta tradición, podemos decir, centroeuropea, se ve también, por ejemplo, en algunas obras, perdón, porque la foto no tiene mucha calidad, como este Cristo de Confalón, en la parroquia de la Magdalena de Sevilla, realizado por Nicolás de León, un escultor borgoñón o de la zona francesa, que además, curiosamente, hace obras aquí, ¿no?, en la ciudad de Écija, ¿no? Esta sí es un poco mejor. Y vemos, por ejemplo, este crucificado que corona el Calvario de la Capilla Sacramental, donde está el retablo del Cristo de la Expiración, ¿no? Bueno, también efectivamente podríamos ver otras concomitancias, aunque muchas veces lo reconozco, que en las investigaciones pues vamos a hombros de gigantes, ¿no? Estos Cristos, ¿no?, que siempre me habían llamado muchísimo la atención, pues Esteban, bueno, un grupo de Cristos que voy a mostrar, Esteban Mira Caballo,
los identifica como posible obra de Pedro de Gante, un franciscano que se va a México y hacen esa importación a la inversa, ¿no? Exportación en vez de obras que llevamos allí a tierras americanas, pues vienen obras desde allí, ¿no? Entonces hay este grupo, podemos decir, muy interesante, que puede corresponder, por ejemplo, el Cristo de la Sangre de la Hermandad del Baratillo de Sevilla, o que antiguamente estaba en el convento de la Concepción de Carmona, o quizás más conocido, ¿no?, por los que os gusta la Semana Santa, por el Cristo de San Pedro del convento dominico de San Pedro de Marchena, ¿no? Y parece efectivamente todos realizados, ¿no?, en el mismo taller y realizados curiosamente en México, ¿no? O sea que son obras, podemos decir, importadas desde tierras americanas, con lo cual este grupo, que también me había llamado la atención, pero que tiene unas características, podemos decir, muy similares, pues hay que descartarlo, ¿no? Pero sí que vemos, ¿no?, aunque el tratamiento de la cabeza pues, es un poco diferente, pero y efectivamente también son más, bueno, la diapositiva aquí es verdad que está un poco ancha, pero son Cristos, podemos decir, más hercúleos, ¿no?, que el Cristo de San Gil, ¿no?, que no es tan atlético, ¿no? ¿Vale? Incluso obras también que están en Centroamérica, como este Cristo de la Sangre en Nicaragua, que posiblemente sea la inversa, sea un Cristo, ¿no?, realizado aquí en Andalucía y llevado allí pues en fechas, podemos decir, tempranas, ¿no?, como hacia 1530 o 1500. Aquí es lo que os decía antes, ¿no? Veis, por ejemplo, un poco la diferencia de la corona de espinas, realizada como en 8, diferente de la que tiene el Cristo de San Gil, más retardataria, ¿no?, y efectivamente también más goticista, ¿no? Por lo tanto, bueno, también agradezco a Jesús, ¿no?, que se me había pasado, ¿no?, una obra que creo que es anónima, o sea que habría que descartar la atribución a Andrés de Ocampo, ¿no?, de 1592, porque es una obra anterior, y que efectivamente también se parece, está así, ¿no?, se parece al Cristo de San Gil, aunque es verdad que no es tan, podemos decir, no es tan atlético, no tiene ese canon alongado y quizás desde mi punto de vista quizás pues no tiene la calidad, ¿no?, que tiene la que nos referimos, ¿no? Bueno, esta es una imagen además que no es de la propia parroquia de Domín Santorum, que perdió todos sus bienes en el 36, sino que viene de la iglesia de Santa Ana de Sevilla, ¿no? Bueno, tampoco quiero cansaros mucho con crucificados, pero otros crucificados también que puedan estar como en la órbita, ¿no? Por ejemplo, este Cristo del Consuelo, o por ejemplo, ya un poco acercándonos a este de San Gil, esta foto es un poquito mejor, aunque es verdad que el sudario es textil, ¿no?, que se acerca, me parece un poco más. Esta la pude analizar hace unos años y está en lo que serían, ¿no?, las dependencias del convento de Santo Domingo de Perú, ¿no? Esta yo creo que también es una obra salida de talleres sevillanos, ¿no?, y que vemos, por ejemplo, cosas parecidas, ¿no?, la caída de la cabeza o podemos decir, ese mechón de pelo, ¿no?, tan largo, incluso el centramiento en la cruz, ¿no?, los brazos, podemos decir, también bastante alongados, ¿no? Bueno, aunque quizás pues una obra, al menos a mí me lo parece gemela, ¿no?, del Cristo de San Gil, es una obra muy desconocida que tuve la suerte de conocer cerca, porque se restauró en el IAPH, ¿no?, en el mismo, podemos decir, pues taller donde yo trabajaba por otro compañero, ¿no? Y realmente, pues, bueno, esta es una fotografía antigua y la verdad es que la imagen, pues, siempre me llamó la atención, ¿no?, por el parecido, ¿no? Y ahora, efectivamente, ahora que está restaurada
y está limpia por el parecido que tiene con el Cristo de San Gil, ¿no? Hay algunas diferencias, por ejemplo, el sudario, ¿no? El sudario no, es un poco más complicado, ¿no? O la corona de espinas, ¿no? Pero, por ejemplo, el rostro, a mí al menos pues, me lo recuerda. Pero veis, por ejemplo, la corona de espinas en 8, ¿vale? Pues sí es ciertamente pues, diferente, ¿no? La forma de tallar. Quizá también efectivamente no tiene, ¿no? la calidad del Cristo de San Gil, ¿no? Bueno, también bueno, que os llevéis, por lo menos me parece un caramelo como los que ha puesto mi hermana ahí en la mesa de la puerta, ¿no? Podemos decir alguna pista, ¿no? Aunque también reconozco que, por ejemplo, este tema, ¿no? Es un tema que no está cerrado, ¿no? Por ejemplo, Ana Balseca, no sé si se puede decir, pero tiene una publicación pendiente que a lo mejor, sobre el Cristo de San Gil, que a lo mejor aporte, esperemos que sí, ¿no? Algún aporte documental, ¿no? Con lo cual, de alguna manera, pues también ir sobre seguro. Pero yo creo que entre las atribuciones más, podemos decir, más interesantes, o por decir algún nombre, quizá estaría la de Antón Vázquez, ¿no? Antón Vázquez, que es un escultor que trabaja en Sevilla, que la única obra de Cristo, ¿no? Conservada, porque se sabe que trabaja en el retablo de la parroquia de San Pedro, allí de Arcos, pero se sabe que efectivamente hizo esta obra, ¿no? De hecho, en algunos libros, ¿no? que habían trabajado documentación, dice: el 21 de enero de 1546 se hizo en Sevilla el Santo Cristo de la Veracruz, que se venera en este convento hospital por el artífice Antón Vázquez, que hizo también el retablo en la parroquia de San Pedro, ¿no? En años, me parece, algo anteriores, ¿no? 1538 a 1546, ¿no? Quizá, ¿no? Por comparativa, es verdad que el Cristo, ¿no? de San Gil, pues un canon más alongado, ¿no? más largo, pero las comparaciones pues son patentes, ¿no? También es curioso, ¿no? Por ejemplo, cosa que Roda Peña, por ejemplo, no lo ha repetido, pero algunos insisten en la autoría del Cristo de la Veracruz de Sevilla en Antón Vázquez, ¿no? Que es un artista, podemos decir, pues más renacentista. El Cristo de la Veracruz de Sevilla es un Cristo retardatario, no sé si cronológicamente del primer cuarto del siglo XVI, pero efectivamente ese quebrado, ¿no? que tiene la propia imagen, pues nos remite a Cristo anteriores, ¿no? Bueno, aquí quería dejarle también, por ejemplo, una comparativa de la cabeza del Cristo, donde vosotros podéis apreciar que efectivamente pueden, ¿no? haber salido, podemos decir, si no del mismo taller, ¿no? pues del mismo círculo, ¿no? Y por mi parte, pues ya está. Daros las gracias por haberme escuchado. Me iba a quedar de pie para poder pasar ahora el micro al público, a aquellos que quieran pues, realizar alguna pregunta o intervenir de alguna manera a partir de o a través de las palabras que Jesús Porres nos ha dictado en esta tarde. Y que, como él bien ha planteado en diferentes ocasiones, pues muestra algo que es patente en los estudios iconográficos y de atribución en la historia del arte, que es cómo queda abierto la cuestión hasta que, bueno, pues se tiene la suerte de un documento que específicamente da cuenta de la autoría definitiva. Sin embargo, estos ejercicios iconográficos de atribución son fundamentales, sobre todo para poner en contexto todo lo que es el mundo de la creación artística religiosa
y de la importancia que, como bien nos ha dicho, desde la Edad Media, has puesto imágenes desde el siglo XI, pasando por el siglo XIV, el siglo XVI, ha tenido lo que es el tipo del crucificado. De manera que hay de agradecer que te hayas atrevido, y porque además es tu profesión y conoces muy bien este mundo, a poder aportar, como bien les has dicho al público y nos has dicho a todos, ¿no?, este caramelo de esa atribución, que no siempre es fácil hacerlo, ¿eh? No siempre es fácil hacerlo, pero cuando se dice es porque se tienen argumentos para poderlo dar. Bien, pues dicho esto y agradeciéndole de nuevo, si hay alguna persona que quiera intervenir o que quiera preguntar o que quiera comentar algo al respecto, está aquí Jesús, vamos a aprovechar que está aquí con nosotros para que responda alguna duda. No lo vamos a dejar ahora irse sin que le preguntemos. Un momentito, voy a acercar el micrófono, ¿vale? Bueno, por fin nos conocemos, yo soy Santo García. Bueno, encantado. Me ha parecido interesantísima lo que nos ha propuesto aquí esta tarde, y yo quería ahondar un poco porque sí se tiene conocimiento de que lo ha nombrado antes los representantes alemanes, estuvo aquí en esta ciudad, hizo el retablo de Santiago. Tengo entendido que también había un retablo similar, que por causa del terremoto de Lisboa pues se perdió. Y a raíz de que el Cristo pudiera estar en la viga de ese retablo, ¿podría esta autoría estar relacionada con el círculo de Jorge Fernández Alemán? ¿O de algún autor cercano a él que estuviera trabajando en esa época en esta ciudad? Gracias. Nada, bueno, gracias a ti por la ayuda que me has echado Pues mira, lo del retablo efectivamente se sabe. Bueno, de hecho en la sacristía de la parroquia se conservan, por ejemplo, algunas de las tablas, ¿no?, que están atribuidas al hermano, ¿no?, al hermano pintor. Alejo, eso efectivamente. Que son de la vida de San Gil, ¿no? Perdón. Pero a mí estilísticamente no me... Vamos, son escultores de la época, ¿no? Pero yo lo veo un poco más tardío. Claro, el Cristo de la Amargura de Carmona, eso me parece que está datado hacia 1525. Yo creo que este Cristo es como mediados del 16, 1550. Hombre, podemos decir, sí, claro, hay concomitancia, porque son esculturas, podemos decir, pues muy cercanas, y además aunque no, pues todavía la tengamos en ese cajón, ¿no?, de cajón desastre de los anónimos, pero es una escultura, podemos decir, 10, ¿no?, de muchísima calidad. Entonces, claro, las buenas esculturas, de alguna manera, muchas veces pues, también, ¿no?, tienen cosas en común, el tratamiento, podemos decir, anatómico. Pero a mí me parece un poco diferente la forma de concebir las imágenes. Pero bueno, como he dicho antes, o sea que esto es un melón que no sé si he abierto más melones más que cerrarlos. Pero bueno, hombre, el Cristo de Almensilla, los que sois muy de la hermandad a lo mejor, sí que igual habéis visto similitudes que puedan ser interesantes, ¿no? Solo es una cosa mía, ¿no? Los historiadores del arte muchas veces tenemos nuestros pedales y creemos que nuestro punto de vista es el que vale. Pero bueno, incluso el parecido con Antón Vázquez, ¿no? Pero bueno, esa forma de tallar sí que me parece cercana. No sé. Podéis pasar el micrófono que hay allí. Gracias. Con respecto al tema de Antón Vázquez, solamente me gustaría apuntar que cuando tratamos el tema de la publicación sobre el Ángel Cristo, simplemente contar la referencia también al historiador del arte Antonio Maíz Sánchez, Arcense, nacido en el provincial de arte municipal de Arte de la Frontera, en su localidad natal, que fue realmente el que conectó en primera instancia las primeras relaciones que yo vi de Cristo aquí con la obra de Antón Vázquez
fotografía que luego nosotros pudimos sacar a la luz con esa publicación. Y luego quería también hacer una pregunta al profesor. Estas connotaciones estilísticas tan alargadas, que además avanzan muchísimo más a la perfección estilística o la perfección de la creación que tienen los preceptos barrocos, ¿cree usted que pueden estar más asociadas a su tardía hechura más cercana a postulados manieristas, o es por la posición en la viga en altura que lo descuelga de manera exacerbada? Una pregunta compleja. No, la verdad, efectivamente, el tratamiento naturalista, algunas de las fotos, ¿no?, que he puesto antes, que me pasó, o Carmen, yo ya me pierdo ya como habéis pasado tanta información, yo he pedido tantas cosas, efectivamente se ve, ¿no?, todo ese tratamiento, ¿no?, de las costillas, ¿no?, un tratamiento muy naturalista, ¿no?, de una persona que se ve que ha trabajado pues el tema de cadáveres o de, por lo menos, de estudio del natural, ¿no? El tema del descolgamiento, pues efectivamente también, ¿no? Hombre, creo que el naturalismo este es diferente del naturalismo de los Cristos barrocos, ¿no? Pues eso, pues efectivamente no tiene nada que ver con, pues, yo qué sé, yo que soy de la Hermandad de Montserrat, ¿no?, con los Cristos de Juan de Mesa, ¿no?, o de Martínez Montañés. Es un naturalismo, podemos decir, más incipiente o diferente, ¿no? Y lo del tema de, efectivamente, el alargamiento de los brazos, vamos, eso te lo agradezco que me lo hayas hecho ver, ¿no?, efectivamente, porque puede ser, porque no era una imagen, podemos decir, para estar en un retablo a una altura mediana, sino hasta colgado, ¿no?, a gran altura, con lo cual, de alguna manera, bueno, la perspectiva, efectivamente, yo siempre, por eso, cuando llevo al Prado a mis alumnos, ¿no?, y estamos viendo los cuadros del Greco, ¿no?, siempre les digo, mira, aquí tenemos una deformación, ¿no?, o sea que estos cuadros no estaban pensados para ser vistos a ras, ¿no?, si estaban pensados para grandes retablos de iglesias de Toledo, con lo cual tenemos una distorsión ahora mismo en la percepción de la obra, ¿no? Y efectivamente, pues el Cristo estuvo pensado seguramente para ser visto, ¿no?, desde muy alto, ¿no? Sí, en cultura, punto de vista del espectador es importantísimo, y creo que quizás por eso esa manera antinaturalista que tiene un trapecio o el tomatoideo se puede a eso. Lo que pasa es que lo que hace realmente singular al Cristo de San Cristo, porque cuando las relaciones con Antón Vázquez o con el propio Cristo de las Penas, creo que era, que no veía muy de lejos, que el rostro se parece muchísimo, es que no sé si es por este descuelgue o por lo que sea, las proporciones del Cristo de San Cristo son mucho más armónicas que todas las otras referencias, tanto el Cristo de las Penas como el Cristo de Antón Vázquez. La relación torso, brazos, piernas, creo que en el Cristo de San Cristo es mucho más armónica que en las otras obras, y es lo que la hace sin duda una obra de primerísimo nivel y de una singularidad patrimonial que desde ECIA y de todos los lugares de la provincia pone la lectura. Sí, no, eso sin duda ninguna. O sea, sí. Sobre el tema del Cristo de la Salud, sí es cierto que, como usted ha comentado, pues prácticamente de su autoría, y también en cierto modo reflexionar sobre la misma ya supone un error de entrada, ¿no? Pero creo que la ventaja que tenemos con respecto a otras imágenes es el conjunto de la ortodoxia en San Juan, ¿no? Y creo que de cara a una futura investigación o de cara a una futura adaptación, creo que pueden, digamos, pivotar más por el estudio en profundidad tanto de la propia imagen de la Virgen como del San Juan, porque ofrece unos tipos de registros que, gracias a Dios, son completamente distintos a los del Cristo en algunas ocasiones y que en cierto modo también pueden abrir pues otras vías de investigación. Entonces, bueno, yo creo que si hagan la publicación que usted ha comentado, creo que si se incide en un futuro, tanto a corto, medio, incluso a largo plazo, sobre el estudio de otras imágenes, pueda aportar algo más de luz sobre la propia imagen del Cristo, porque lo que es evidente proceden de un mismo conjunto y casi al 100% se traten del mismo punto, ¿no? Vamos, eso es lo que yo pienso
Sí. No, incluso sería muy interesante, que yo no lo he hecho, pero, por ejemplo, compararlas con la obra de Antón Vázquez en el retablo de San Pedro de Arco, ¿no? Efectivamente, las imágenes de la Virgen y el San Juan ofrecen también un registro todavía más amplio. Es verdad que la decoración, podemos decir, rocalla que presenta, muy interesante, ¿no? En absoluto estoy diciendo que se quite, ¿no? Por favor. Pero de alguna manera es verdad que también nos despista, podemos decir, por lo menos a nivel de apariencia, ¿no? Pero bueno, los volúmenes, ¿no? Que eso sí que están, pues efectivamente ahí podrían aportar mucha luz, ¿no? Por ejemplo, de compararlas con otras obras de la chura, ¿no? Claro, efectivamente. Incluso los volúmenes de los romales de esas imágenes secundarias, por decirlo de alguna manera, como apunta Jesús, creo que pueden ser clave porque son bastante ampulosos como para ser de mitad del siglo XVI, por lo tanto nos llevarían de nuevo a esta conjetura del manierismo tardío o simplemente que las formas son poco fuertes, pero creo que es la clave de lo que apunta Jesús. Bien, ¿alguna intervención más? Pues en este caso, y lo que queda claro, es que esto siempre van a ser cuestiones que van a quedar abiertas. Nunca la última publicación va a ser la última, afortunadamente, porque así es como avanza la ciencia y avanza el conocimiento en todos los aspectos y ámbitos, y esa es la riqueza que tiene esta cuestión. De manera que muchas gracias por la atención, por las preguntas que se han hecho. Muchísimas gracias al doctor Porres Benavides por habernos ofrecido esta conferencia y sin más, pues cerramos la sesión. Muchísimas gracias.